Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. Padre de misericordia y Dios de consolación. Santiago 5, 11. Dice: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Segunda Crónicas 5, 13 y 14, cuando se traslada el arca del templo, o al templo, el arca de la presencia de Dios, ese evento tan importante que hemos estado recordando en la meditación bíblica también en estos días. Segunda Corintios 5, 13 y 14, cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañando con trompetas y címbalos, instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Cuando todos al unísono, el pueblo de Dios, declaraban y alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, su misericordia es para siempre. Dios es misericordia. Siempre existió Dios y siempre existió la misericordia de Dios. No es que tuvo un origen la misericordia, no es que Dios ha sido a veces más bueno, más misericordioso, y otras veces menos misericordioso. Dios es misericordioso, Dios es justo, como vimos el domingo pasado, Dios es bondadoso, Dios es amor, Dios es. Quizá una enseñanza que no ha sido muy cuidadosa de este tema, ha mencionado por años de que el Dios de la antigüedad, el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios que aplicaba la ley y era un Dios severo. Y el Dios del Nuevo Testamento muchas veces se lo ha pintado como un Dios más tierno y más compasivo. Pero la Biblia enseña, y hay muchos más escritos acerca de que Dios es misericordioso en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Se menciona más veces que Dios es misericordioso en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Dios siempre ha sido igual. Dios no cambió, y es tan grande su misericordia como ha sido en la antigüedad. La bondad de Dios es la fuente de su misericordia. Dice un autor que Dios se deleita en el deleite de su pueblo siempre que su deleite sea en Él. Dios se deleita cuando el pueblo de Dios lo alaba, como leíamos en Crónicas, siempre que el deleite sea Él. Pregunta para nosotros: ¿en qué nos deleitamos? La misericordia de Dios es para siempre, porque para siempre es lo que cantaba siempre el pueblo de Israel, lo que cantaba el pueblo de Dios: para siempre su misericordia, como hemos cantado en el himno. Isaías 63, 9. Habla también de la misericordia de Dios para con su pueblo. En todas sus angustias, en las angustias del pueblo, Él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión de Dios los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Eso respecto a la misericordia de Dios y la compasión de Dios para con su pueblo. Pero en Ezequiel 33 está hablando de los que no son su pueblo, de los que son enemigos de Dios. Ezequiel 33, 11. Diles así: vivo yo, declara el Santo Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Por eso era el llamado de Dios a que aquellos que tenían
un corazón lejos de Él se acerquen a Él. La misericordia de Dios no solamente alcanza al pueblo de Dios, sino alcanza al que no es pueblo de Dios, como lo fue con nosotros. Si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Si el Señor no fuese misericordioso. En el libro de Éxodo, capítulo 2, 23 al 25, nos relata cómo el pueblo estando en la esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios, clamó a gran voz a Dios. Y dice la palabra de Dios, estos dos textos, que Dios oyó el clamor, recordó lo que Él había prometido, se compadeció de su pueblo y descendió. Y mandó a Moisés a liberar al pueblo. La misericordia de Dios aplicada a la vida del pueblo de Israel estando en esclavitud, cuando el pueblo, por desobedecer a Dios, por alejarse de Dios, estando en angustia, en esclavitud, en opresión, clamó a Dios, Dios lo escuchó y envió a Moisés. De la misma manera, Jesús, lo vemos en Marcos 6:34, dice que viendo la multitud, Él vio la multitud, tuvo compasión de la multitud, porque tenían hambre, y les dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. La misericordia de Dios siempre ha llevado a la acción de Dios. Hay personas que quizá frente a un noticiero, a una noticia terrible, trágica, parece que se conmueven y dicen, yo podría hacer algo y siento esa pobre familia, esa pobre persona. Dura un minuto dura la misericordia nuestra muchas veces, porque rápidamente nos olvidamos de aquel que está sufriendo frente a la necesidad, al dolor de las personas, y quizá desde nuestra casa, desde nuestro cómodo lugar, decimos pobre gente. Sin embargo, la compasión es un sustantivo, pero el compadecerse es un verbo. Dios se compadeció, Dios actuó. Y los hijos de Dios, que somos hijos del Padre de misericordia, somos llamados a también tener misericordia, compadecernos. Compadecerse es actuar de la misma manera que Dios actuó a nuestro favor. Dios siempre fue misericordioso, su misericordia es infinita como lo es Él. Algunos creen que cuando Jesús fue a la cruz, Dios se volvió ahí más misericordioso. No, Dios siempre fue misericordioso. Por eso que Jesús fue a la cruz. No es que Dios ha sido más o menos bueno, más o menos misericordioso según la ocasión. Por su misericordia, Dios se encarnó en la persona de Jesús, nació en un pesebre, como un niño, fue a la cruz, resucitó con poder, la tumba quedó vacía, está sentada a la diestra de Dios aún hoy intercediendo por nosotros. Él intercede, Jesús, por nosotros porque Dios es misericordioso. Si no, Jesús no intercedería por nosotros. Aunque el hombre puede alejarse de Dios, porque Dios le ha dado libertad moral para elegir, y quizá parece que la misericordia de Dios no está operando, pero eso no hace que disminuya la misericordia de Dios. De hecho, cuando Dios mismo dice, si se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Eso es la misericordia de Dios. Nosotros cantamos y nos alegramos cantando acerca de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, aunque estos atributos no son mayores que la justicia, como hablábamos el domingo pasado, o que la santidad de Dios, porque Dios es uno. Sin embargo, de la manera en que Dios se presentó y en el testimonio que compartía Liliana, de cómo Dios llegó a su familia y cómo Dios restauró la familia, de alguna manera lo que nosotros vemos ahí, cómo esa misericordia de Dios se hace tangible para nosotros. ¿Dónde estabas vos cuando Dios te encontró? Eso es misericordia, una misericordia activa. Nosotros necesitamos esa misericordia de Dios. En Apocalipsis 16:7, lo vimos el otro día, cantan los ángeles, dice que los ángeles cantan, tus juicios son justos.
habla de la justicia de Dios. Y si nosotros hablásemos con un ángel, le diríamos, ¿vos sabés, ángel, que Dios es misericordioso? Sí, va a decir el ángel, pero la misericordia de Dios para el ángel no tiene el mismo sentido que tendría para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el pecado. Nosotros sí conocemos el pecado y nosotros podemos entender que Dios se acordó de nosotros y nos sacó de donde estábamos por su misericordia. En ese sentido, nosotros podemos disfrutar de la misericordia de Dios como los ángeles no pueden disfrutar, de la misma manera, porque Él se acordó de vos y se acordó de mí. Los ángeles no han experimentado la misericordia de Dios como la hemos experimentado nosotros. No la pueden comprender igual. Nuestra necesidad ha determinado cuántos atributos o cuáles atributos de Dios celebramos. Nuestra necesidad espiritual. En Lamentaciones 3:22 dice el profeta, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca se cortaron sus misericordias. La misericordia estuvo de Dios siempre estuvo operando a nuestro favor. Anoche cuando hablábamos con algunos jóvenes, no sé si alguno quiere comentar el tema de anoche, no. Bien, pero hablamos con algunos jóvenes de cómo Dios se acordó de nosotros y cuando nosotros no teníamos ni idea, la misericordia de Dios estaba operando. ¿Dónde estabas vos en cierto tiempo? Y cómo Dios te cuidó y me cuidó de tantos peligros. ¿Sabes por qué? Porque Dios es misericordioso. ¿Y cuántas personas estuvieron pensando o muy cerca de suicidarse y no lo hicieron? ¿Sabes por qué? Porque Dios tuvo misericordia. La misericordia de Dios seguía operando aunque nosotros no éramos conscientes de ello. Hoy sí podemos ser conscientes y mirando hacia atrás podemos decir gracias, Señor, por tu misericordia. Impresionante. No solo Dios es misericordioso cuando yo me arrepiento, como en la parábola del hijo pródigo que volvió en sí, se volvió al Padre. No, Dios siempre actuó con misericordia, aun cuando nosotros estábamos lejos de Él. Por eso leíamos en Ezequiel, cuando Dios mismo dice, yo mismo digo, dice Dios, no quiero que el impío se pierda, quiero que se vuelva. Y es lo que ha hecho el Señor con nosotros, gloria a Dios por eso. La misericordia de Dios y su bondad retuvieron el castigo que pesaba para nosotros. La sentencia, como hablamos de la justicia el domingo anterior, la misericordia de Dios hizo que se retrasara sobre nosotros el juicio de Dios. Por eso dice el profeta Jeremías, por su misericordia no hemos sido consumidos. Mirá que hemos jugado con Dios nosotros, ¿no? Hemos jugado con la misericordia de Dios. Hemos sido atrevidos con muchas cosas. Hemos menospreciado el gran amor de Dios. No le dimos el valor tantas veces. Sin embargo, en su gran misericordia seguía actuando sobre nuestra vida. Dios ha retrasado el juicio y ahora por aquel que murió en la cruz, todos nosotros podemos llegar al arrepentimiento. ¿Cuál es la idea de Dios? Que todo hombre llegue al arrepentimiento para encontrarse con Dios, porque Dios es misericordioso. La justicia de Dios confronta la culpabilidad nuestra y trae sobre nosotros, ha dictado una sentencia de muerte, pero la misericordia de Dios que actúa también con la justicia, llevó a Jesús a la cruz para que nosotros seamos justificados. Y esto es un misterio que a veces nos cuesta entenderlo, pero ¿sabes qué? La fe no tiene que ver con entender lo que Dios ha hecho. Tiene que ver con creer que la obra de Cristo en la cruz ha sido suficiente para reconciliarme con Dios. Un gran tema que tiene que ver con la misericordia y una de las preguntas, ¿Dios puede sufrir? ¿Puede sufrir Dios por algo? Nosotros tenemos el concepto de que el sufrimiento tiene que ver con el desorden, con la imperfección, con la pérdida, con una falta que hemos cometido. Eso nos trae sufrimiento en nuestro concepto. Ahora, Isaías 63:9, lo leímos y lo vamos a volver a leer, dice que en tu angustia yo me angustié, dice Dios.
¿Te imaginas? ¿Podés pensar? Que en tu angustia Dios esté con vos angustiándose, el que no tiene por qué angustiarse. Hace al amor de Dios y a la misericordia de Dios que Él, un Dios perfecto, un Dios ordenado, un Dios que no perdió nada, sufre con su pueblo. Sufre al lado de aquel que sufre, con sus hijos. En tus angustias, dice Dios, fui angustiado. Mencionaba hace unos días un salmo donde dice que Él prepara la cama de aquel que está enfermo. ¿Te imaginás? Estando enfermo, y dice, ¿quién me cuida? Viste que a veces no se anota nadie para cuidarte. Bueno, Dios está ahí. Bueno, quisiera que haya alguien también, pero bueno, Dios está. En tus angustias yo me angustié, dice Dios, porque su misericordia es eterna. Quizá no comprenda cómo lo hace Dios, pero no se trata de que yo lo comprenda, se trata de creer. ¿Saben qué? Uno de los problemas que tenemos los evangélicos es que queremos encontrar la explicación a todo y queremos explicar cosas que no tienen explicación. ¿Cómo hace Dios para llorar junto conmigo? Si es Dios, el Dios creador de todo, llora conmigo. La palabra de Dios dice que Él se angustia en mis angustias. ¿Estás angustiado? Dios está con vos. Y Él comparte tu angustia. Este es el Dios al cual cantamos y el Dios que adoramos. Aquel que murió por nosotros. Aquel que murió por nosotros. Nos ama, nos amó, se compadeció por nosotros. Su misericordia es infinita. El Salmo 103, 13, que leímos al comienzo, vamos a volver a leerlo, el 13. 103, 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de vos y de mí, si nos acercamos a Él. Se dice que luego de la Primera Guerra Mundial, cuando quedó un desastre en Europa, muchos americanos, muchos estadounidenses pusieron mucho dinero y crearon muchos orfanatos para dar de comer a todos los niños huérfanos que habían quedado de la guerra. Era impresionante la cantidad. Y a uno de esos orfanatos se acercó un hombre flaco, gastado por la guerra, había estado preso, había sido castigado, tenía hambre, en sus brazos llevaba su pequeña hija, desnutrida, flaca, su vientre hinchado por el hambre. Así que habló con el encargado del orfanato y le dijo, vengo a traer a mi hija para que ustedes puedan atenderla, vestirla, darle de comer. Yo la dejo para que ustedes lo hagan. La persona, el encargado, le preguntó, ¿usted es su padre? Sí, dijo el hombre. Bueno, lamentablemente, estos lugares hay tantos chicos huérfanos que solamente los tenemos para los que no tienen padre. Entonces el padre, abrazando a su hija, cuenta la historia ahí, que quedó mudo. ¿Quiere decir entonces, le preguntó, que si mi hija no me tuviese a mí, ustedes le darían de comer, le darían comida, la cobijarían en este lugar? Sí, señor, lamentablemente sí. El hombre, tomando la mano de su hija y poniéndola sobre el escritorio de esa persona, dijo, bueno, yo voy a arreglar esto. Salió de ese lugar y se suicidó. Jesús, en una oportunidad, le dice a los discípulos, es necesario que yo muera para que ustedes vivan. Es necesario que me entreguen y que me maten para que ustedes tengan vida. Pedro le dijo, no, Señor, jamás eso te acontezca. Y Jesús le dijo, Pedro, si no lo hago no va a vivir. Jesús no se suicidó, pero Jesús fue a un lugar donde lo iban a arrestar y lo iban a matar, ocupando tu lugar y mi lugar de condenación. La misericordia lleva una compasión activa. Él se compadeció de nosotros.
nos amó y como un padre, como leíamos en el Salmo, se compadeció de nosotros, mostró compasión de la única forma que podía ser, muriendo por nosotros. ¿Cuál sería o debiera ser nuestra respuesta a su misericordia? Para finalizar, debemos mostrar misericordia. Si hemos experimentado la misericordia de Dios, debemos mostrar misericordia. La misericordia es acción, no es una misericordia del minuto y medio, como dije hace un rato. Y si no la tenemos, debemos orar. Algo está pasando en nosotros si no tenemos misericordia. La misericordia de Dios actúa, solamente opera por su obra en la cruz, a nuestro favor. Jesucristo muriendo por nosotros. Imagínate por un momento esto. Si pudiésemos acercarnos al trono de Dios. ¿Vieron que un día vamos a estar ahí, en la boda del Cordero? ¿Alguna vez pensaste esto cómo va a ser? Quiero por un momento que podamos usar nuestra imaginación para pensar. ¿Cómo sería ir acercándonos al trono de Dios? Dice la palabra que nosotros tenemos, Hebreos 4 al 6, dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros y ha abierto la puerta a un camino nuevo y vivo. Por tanto, dice, acerquémonos con toda confianza, en plena certidumbre de fe, al trono de la gracia. Ahora, imagínate que vamos acercándonos a ese trono. Se nos permite asomarnos al trono de Dios. Está el Padre sentado en el trono, está el Hijo, están los seres celestiales. Hay seres angelicales que nos cuesta imaginarnos porque dice que tienen 6 alas. Isaías. Tienen 4 caras. Otros ángeles adoran continuamente al Señor, exaltan su grandeza, hablan de los juicios justos de Él, están alabando, cantando a Dios, están punteando algunos también. Ahí está el trono. Y ahí estamos nosotros mirando y vemos todos seres desconocidos para nosotros. ¿O cómo te imaginas un serafín? Si en la visión de Isaías lo describió, ¿cómo puede ser? Hasta ahora hemos visto figuritas de ángeles con 2 alas, pero no nos imaginamos el resto. Pero de pronto, vos ves a una persona, alguien parecido a una persona, tiene 2 piernas, tiene 2 brazos, tiene un rostro, tiene apariencia de hombre. Es Jesús, que como dice el autor de Hebreos, puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, ahí nosotros en Él tenemos a alguien con quien podemos identificarnos. A quien podemos, dice que Él fue un hombre experimentado en dolores, en quebrantos. Él sufrió, Él padeció. Por eso Él puede entender tu sufrimiento, mi sufrimiento. Ese que tiene apariencia de hombre es Jesucristo hecho hombre, por vos y por mí. Vieron que nosotros a veces luchamos con unas estupideces que no queremos largar, ¿viste? Sabemos que a Dios no le va y nosotros no la queremos largar. ¿No se merecerá Él que la larguemos de una vez? Tenemos agarrado el pecado y decimos, Señor, sacame la mano, sacame la mano. Y no lo largamos. ¿No se merecerá Él que lo larguemos de una vez? Un aspecto de hombre que anduvo entre nosotros, que nos conoce, que se compadece. Ese es Jesús. Dios hecho hombre, la misericordia de Dios hecho persona en Jesús. Para aquellos que no conocen a Jesús, no sientas más lástima de vos. Y si conoces a Jesús tampoco. No sientas más lástima de tu situación. No tengas temor de contarle lo que te pasa. ¿Cómo estás hoy? No tengas temor, si Él te conoce y Él te ama. Y la misericordia de Él lo lleva a la acción con nosotros. Él se inclina para escucharte. Él está sentado en el trono ahora, pero se inclina
para escucharte. Quiero invitarte a orar. Ahí donde estás en tu lugar. No te distraigas, por favor. Porque este Dios de misericordia, Jesús hecho hombre, el que se puede identificar con vos y conmigo, aquel que se entristece con tu tristeza, se duele con tu dolor, está aquí. Yo no sé si hay alguien acá que nunca ha recibido a Jesús en su corazón y le ha dicho, Señor, yo quiero conocerte. No entenderé muchas cosas como he mencionado. No sé cómo es la misericordia de Dios. No lo sé. Sé que me alcanzó a mí, por eso estoy acá. Y te alcanza a vos, porque también estás acá. Mientras la iglesia ora, si hay alguien que nunca ha hecho una oración así, decir, Señor, yo quiero conocerte, quiero experimentar esto. Quiero que sea real en mi vida. Levantá tu mano ahí donde estábamos a orar. No te voy a hacer pasar al frente, vamos a orar. Pero quiero verte. Ahí en tu lugar, decirle, Señor, yo quiero conocerte. ¿Habrá alguien? Él abrió un camino para que podamos llegar a Dios y experimentar su misericordia. Padre, nosotros celebramos tu misericordia porque no fuiste un espectador viendo cómo nosotros sufríamos, sino que te compadeciste y tu compasión te llevó a la acción. Te acordaste de nosotros, nos buscaste, buscaste la manera. Alguien oró por nosotros, alguien nos invitó, alguien nos habló de vos. Alguien se acordó porque vos te estabas acordando de nosotros. Y quizá en esta noche haya alguien que fue invitado, alguien que quizá no entiende mucho por qué está acá, pero solamente que pueda entender que vos lo amás lo suficiente para cambiar su realidad. Señor, y que vos traigas algo nuevo al corazón, vida nueva al corazón, vida nueva en Cristo Jesús, reconciliándonos por la obra de Jesucristo en la cruz con vos, papá, porque sos un padre que se compadece de sus hijos y tiene misericordia, porque aún hoy tu misericordia. Ahí en tu lugar, vamos a cantar este coro que dice, quiero llenar tu trono de alabanza.